En Desayunos Capital les voy a presentar a una consultora independiente estratégica. Llevan 20 años trabajando con líderes empresariales nacionales e internacionales. Son conscientes de que las organizaciones deben conocer y sobre todo deben comprender la realidad, y en ello están. Servicios numerosos, pero lo vamos a aterrizar con Nacho Tortosa. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Que es CEO y socio, a ver si lo digo bien, de, ¿cómo lo pronuncias? Soulsight. Soulsight. Soul, como Exacto, el ritmo soul, alma, ¿no? Y mirada. Ah, vale, Soulsight, ya no se me olvida. Nacho Tortosa, y me acompaña también Eduardo Beotas. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que es cofundador de Soulsight. Oye, he visto 100 compañías, más de 300 proyectos, más de 5.000 profesionales impactados en total 18 países. Contarme, ¿qué hacéis? Bueno, son 20 años también, entonces por eso estos números. Lo que hacemos, que lo decías tú un poco al principio, es comprender la realidad, comprender el tiempo presente, profundizar para entender muy bien la situación actual y a las organizaciones para, desde ese entendimiento profundo, poder accionar y redefinir estrategias, poder trabajar la cultura de las compañías y también poder impactar en negocio. Bueno, esto suena muy fácil, pero cuando dices comprender la realidad, cuando la realidad a lo mejor es distinta para mí que para ti, me parece que es un reto tremendo. No sé, es complicado. Y lo es, porque la realidad es diferente para cada persona, como claro. dices. Al final es juntar miradas, juntar percepciones para llevarte e intentar tener una situación común sobre la que actuar y sobre la que impactar. Y para eso mezclamos humanidades y negocio para dar diferentes perspectivas desde diferentes disciplinas. Y creo que esa es una de las claves. O sea, diferentes miradas para comprender diferentes visiones de la realidad que te lleven a una situación común. Pero fíjate todavía si es complicado, porque la visión de una persona puede cambiar de la mañana a la noche, dependiendo de lo que le haya pasado, de lo que haya vivido durante el día, dependiendo de una conversación en un despacho, de una relación con un cliente, de una negociación que se haya truncado o que se haya cerrado. Es que me parece que es un terreno muy pantanoso. Es pantanoso, y ahí estás hablando de la situación, del contexto, del momento, de los sesgos, de las creencias. Claro, ahí hay un mundo y está analizado. Pero la clave es saberlo, conocerlo y ser consciente para intervenir desde ahí. Claro que nadie tiene una realidad común, pero sí que en este mundo complejo es intentar entender con mayor profundidad esa complejidad para actuar desde ahí, no simplificarla, sino entenderla en su profundidad para accionar. Y hay herramientas, técnicas, modelos y mentalidades, sobre todo para afrontar este tipo de proyectos. ¿Y esto las empresas lo entienden, lo requieren, lo piden? O las empresas dicen, no, a mí, dame números y dame resultados. Lo entienden, y cada vez más, porque esta incertidumbre y esta complejidad y todo lo que está viniendo a día de hoy en el contexto, que nosotros hablamos mucho de lo inesperado, tienen que entenderlo para poder actuar. Muchas de ellas, no digo que estén perdidas, pero sí que quieren incorporar otras miradas para redefinir esa estrategia. Todo, como bien dices, impactando en negocio. Es entender para poder impactar, o como decimos mucho dentro de Soulsight, es parar y entender en profundidad para luego acelerar y generar impacto en negocio. Pero sí que está demandado, y además cada vez hay más liderazgo consciente que entiende que tiene que intervenir en este contexto y en este mundo con una responsabilidad y con impacto. ¿Cómo ha cambiado en estos 20 años que hemos vivido? Bueno, si me empiezo a enumerar, un COVID, un apagón, la guerra de Ucrania, la Dana, y en clave internacional, una guerra, Gaza. O sea, ¿cómo ha cambiado la percepción de los empresarios, de las compañías, de los directivos, con la necesidad de añadir esa capa de humanidad, como dices, a cualquier informe que sea financiero, de desarrollo de negocio, de estrategia? ¿Habéis visto una evolución? La hay en los líderes, que nosotros decimos siempre que hemos pasado de líderes financieros a líderes más humanos y más humanistas. ¿Pero es una realidad? Es una realidad, sí. y es una tendencia al alza. Por eso nosotros llevamos 20 años y nos encontramos con muchos más CEOs que tienen esta preocupación y esta sensibilidad de los que nos encontrábamos al principio. Vosotros unos visionarios. Bueno, empezamos hace 20 años focalizándonos mucho en el cliente, en el usuario, y ahora hemos entendido que a medida que se mueve el mundo y el contexto, no hay que centrarnos solo en el cliente, en el usuario, sino que también tenemos que ver el contexto, la sociedad y hacia dónde vamos, porque
hay que generar impacto a corto, a medio y a largo plazo dentro de este contexto. Y con nosotros han evolucionado los líderes, que también van en paralelo. ¿Con quién trabajáis? Pues mira, trabajamos principalmente con 3 tipos de clientes. Digamos, un grupo sería los clientes de perfil IBEX, que son pues un Banco Santander, un Repsol o ING, ¿no? Luego, clientes similares que no son del IBEX, pero son internacionales, como IKEA, BNP, Decathlon. Y luego un tercer grupo que muchas veces no lo tiene la gente en cuenta, pero que tienen una necesidad quizá incluso más grande, que son grandes compañías españolas que no están en el IBEX, pero que tienen una necesidad de abordar la estrategia para poder competir precisamente en los mismos territorios que los demás, pues como puede ser un grupo GMP o como puede ser un grupo Palladium. Pero en definitiva, como ves, son todos grandes grupos, porque nos enfocamos dentro de todo esto que estabais comentando, Edu y tú, nos enfocamos en retos que son estratégicos y que generalmente se abordan por el comité de dirección de las compañías. No son servicios tácticos, sino que generalmente son los que les ayudamos a trazar las decisiones estratégicas a nivel comité de dirección y CEOs, que luego van a ir bajando con nuestro acompañamiento o ya con otros partners, que van a ir bajando ya cada una de las áreas de negocio. ¿Trabajáis con las personas? Trabajamos con, nuestra interrelación normalmente es a nivel comité de dirección y CEOs, trabajamos con las personas, pero en proyectos principalmente de 3 tipos, para trabajar la estrategia y visión hacia dónde tiene que envisionarse la compañía para los próximos años, ¿no? Y en la situación actual que tenemos de complejidad y tal, pues eso también les inquieta mucho, dónde me tengo que mover, dónde me tengo que posicionar, cómo puedo competir para todos los players nuevos que entran al mercado, ¿no? Este tipo de preguntas que se hacen ahora mismo, energética, o sea, las empresas de energía, los bancos, ¿no? Ahora mismo hay muchísimo movimiento. Luego una segunda pata, que es cómo declina todo eso a nivel cultura de las compañías, porque ahora mismo también liderar es mucho más complejo que nunca por la diferente relación que hay con el trabajo ahora mismo, por las personas, los jóvenes, las diferentes generaciones que hay en una compañía, hace que liderar ahora mismo sea mucho más complejo. Y por último, cómo eso luego conecta con negocio, servicios, productos, experiencia de cliente, modelo de relación con el cliente. Claro, porque lo importante es que luego conecte con el negocio. Ese es como el último eslabón. Efectivamente. El negocio, al fin y al cabo, cualquier proyecto que hagas conectado con tangibilizar el negocio, al final es una experiencia de personas y humana también, porque el negocio no son más que clientes al fin y al cabo. Entonces, digamos que nosotros donde más desplegamos, digamos, nuestro potencial es ayudándoles a conectar de manera transversal todas estas cosas, porque cuando haces un proyecto de un tipo, te das cuenta que hay que retroceder y está conectado con el resto de... Y sí que trabajamos con personas, como dices, trabajamos con personas para personas. Y creo que ese es el gran cambio también de mindset, que los empleados son personas y las empresas tienen que estar desplegando el potencial de esas personas, y trabajamos para personas, no para clientes ni para un target determinado. Cuando ya tú piensas en personas y personas en contexto, en sociedad y en relación, tu mentalidad cambia y estás aportando valor a esa persona más allá de ese cliente, y cambia tu modelo de relación, que nosotros creemos que eso es otro de los cambios que ha habido en el contexto actual, pasar de transacciones a relaciones. Y entiendo que trabajáis en varias verticales, ¿no? Y además son temas transversales de toda la organización. O sea, veo investigación, innovación, visión y narrativa. Esto me encanta. Porque al final la empresa tiene que saber cuál es su historia, y saber transmitirla a los empleados, a los proveedores, a los clientes, a los accionistas, a un competidor, ¿no? Eso cuánto de importante es, ¿no? Vital, o sea, somos seres narrativos, de hecho. Sí. Entonces la compañía tiene que saber hacia dónde va y cómo lo cuenta y cómo impacta y de dónde viene toda la historia y hacia dónde va. Y además es muy importante esto que dices de dónde viene, porque muchas veces intentamos convertirnos en otra cosa que no somos. Y tienes que tener en cuenta y respetar tu histórico, tu legado, y ver hacia dónde tienes que avanzar. Y la narrativa es fundamental para todos los proyectos de visión y de cultura, porque es cuando la gente sabe dónde está y en qué se compromete y hacia dónde va, es cuando tiene esta pertenencia en las compañías y cuando se siente afín. Y más ahora, como decía Nacho, que hay un contexto donde cada vez es más importante el tema de valores, propósitos para atraer y tener talento en la organización. Y más ahora con el tema de la inteligencia artificial. O sea, eso va a ser como un revulsivo de decir, la tecnología ayuda, es nuestro aliado, pero las personas son realmente el guía, ¿no? Sí, ahora mismo hay muchas empresas que están muy centradas en la técnica, en la herramienta, ¿no? Sí, pero a nivel alta dirección la preocupación principal es esto que va a hacer, sustituirnos, aumentarnos, acompañarnos, o sea, no saben...
necesitan pararse y pensar en los próximos años cómo va a impactar esto a nivel mucho más estratégico que la pura implementación de una herramienta que al fin y al cabo pues ha sucedido, ¿no? Como... Contarme, el equipo, ¿quiénes formáis Soulsight? Dale, Nacho. Pues mira, somos, bueno, Edu, que es cofundador junto con Carmen Bustos, que fundaron la empresa hace 20 años. Yo me he unido hace 2 años como CEO para ayudarles también para afrontar los próximos 20, si Dios quiere. Seguro. Y bueno, y tener mayor impacto del que tenemos. Y luego tenemos un grupo de aproximadamente 40 personas, entre las personas que están en proyectos y luego los que nos apoyan ya verticalizados por cada especialidad. Y nada, y compuesto, como decía Edu, por pues, perfiles muy multidisciplinares de negocio, de humanidades, desde artistas, escritores, hasta gente que son puramente, ¿no? de, como decimos, de negocio o de industrias, de retail. Pues a por 20 años y a por mucho más. Nacho Tortosa, Eduardo Beotas, Soulsight. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y sobre todo pues por ser palanca para las empresas, ¿no? De mayor crecimiento y de mayor sentido, ¿no? Como decías tú la frase que yo digo, o te ordenas o la vida te ordena. ¿Y tú cómo dices? Parar para acelerar en las Parar para organizaciones. acelerar. Oye, mil gracias. Un abrazo fuerte. Buen viernes. Mil gracias a ti, Susana. Chao, chao. Buen viernes.